En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. ¿Cómo estás, mi estimado César? Nosotros vamos a mover la pelota, pero la pelota de la política, de lo del día a día. ¿Cómo estás, César? Buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, buen sábado y que todo les vaya muy bien. Sí, pues hemos tenido que recordar el fútbol. Después de un tiempito, tenido que salir a correr porque en cualquier momento se nos presenta una contienda ¿No? y hay que estar en buena forma, ¿no te parece? En la vida personal, en la vida política, en todo hay que estar bien preparado. Qué bien, César. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo el panorama en el país, César? Complicado, a mí me jala la pupila el problema de la Fiscalía de la Nación, parte del sistema de justicia en el Ministerio Público, ya no puede caber duda. Es parte del folclore nacional, además, ¿no? Sí, todos teníamos alguna idea, son personas las que estaban Así es. históricamente ocupando cargos altos en la Fiscalía, es historia, y sabemos pues que cada quien se mueve de acuerdo a algunos intereses, ¿no? Pero ahora vemos cómo es algo fundamental para mantener un manejo ideológico y narrativas destructivas para candidaturas, la forma como se aferran a querer retomar la Fiscalía de la Nación, el grupo de Leslie Espinosa y todos sus grandes titereteros que están arriba, ¿no? Que quieren nuevamente tomar esa institución de caras a las elecciones, no con la finalidad de hacer justicia ni perseguir el crimen, sino con la finalidad de meterle zancadillas, hacer lo que han hecho en campañas anteriores, anular posibilidades políticas en base a denuncias, investigaciones, que luego se mediatiza y que al final a la población la tiene confundida y al momento de sufragar vota de una manera errática, como hasta ahora lo hemos visto. Entonces, eso de ahí a mí ya me llegó al colmo con todos los últimos acontecimientos. Hay una banda criminal, José, hay una organización criminal dentro del sistema de justicia en el país. En efecto, cuando uno ve lo que ocurre a diario, es que ahí ya se ha pisoteado todo. El marco legal, el respeto a la Junta Nacional de Justicia, que también se muestra bastante blandengue, ¿no? La actuación del propio Poder Judicial, las ida y vuelta, los contramarchas, ¿no? Y hemos visto, sin lugar a dudas, espectáculos que probablemente en el país no nos llamen mucho la atención, pero eso es analizado, esto es tomado en cuenta, esto es tomado en consideración, esto se percibe como una parte de la inestabilidad no solamente política, sino jurídica que vivimos, ¿no? ¿Cuánto nos afecta esto, César? Lo hemos repetido en varias oportunidades y tenemos que machacar en esto, porque tenemos el compromiso, ambos comunicamos, de decirle, señores, ya basta, ya paren. Esto le está haciendo un daño enorme al país. Cuando un inversionista quiere llegar al país y cuando tomando su desayuno con un café a lo mejor de Chanchamayo, un café de Cajamarca, de Jaén, un café ahí degustando, y le llega el paper y le dice la situación en el Perú es así, hay una pelea ya casi fratricida entre dos personajes que se disputan la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, que administra justicia. Naturalmente el CEO mueve la cabeza y dice, mantengamos en stand-by este tema, ¿no? Si ya hemos pasado por momentos más complicados, esto le pone una cereza al chantilly. No sé qué opinas tú. Sí, afecta ahora en una contienda electoral, Así es. afecta la capacidad de los postulantes, viene afectando la inversión y solamente, y mira, o sea, no viene con este escenario, no llega a nuestro país los inversionistas serios. Vienen a nuestro país
los mercantilistas, podríamos decir este término antiguo, que tratan de estar cerca del poder y empezar a ganar favores políticos, ¿no? Yo invierto, te voy a dar tu pedazo de la torta, pero déjame manejar el asunto tipo Odebrecht, ¿no? Tipo Odebrecht. Odebrecht es el mejor ejemplo de las empresas que sí se animan a venir al Perú, acomodándose al gobernante de turno, financiándoles campañas, pero con la intención de que sirvan a estas empresas en bandeja de plata grandes proyectos de inversión, ¿no? Que están sobrevaloradas y que muchas veces ni siquiera se terminan. Entonces, lo peligroso es que ahuyenta la buena inversión y atrae a los inversionistas oscuros, los que están acomodándose con el poder, que están haciendo negocios debajo de la mesa, ofreciéndoles prebendas a los políticos, y eso incrementa, José, el daño a la economía y a la sociedad. Y todo esto se puede dar si y solo si tu sistema de justicia está maniatada y está conducida por intereses que van más arriba de Delia Espinosa, de Tomás Gálvez, inclusive de la propia Dina cuando estaba, o de Gerí. O sea, hay intereses que están muy por encima y esos son los que están moviendo los hilos. Tenemos una campaña, José, y esto de aquí, lo que me asusta es que van a manipular los resultados de manera grosera, impúdica, y van a tratar de que lleguen las personas más oscuras al país para extraer. La mala suerte, o la buena suerte que tiene el Perú, no sé cómo se quiera ver, es que nosotros somos un país muy rico y nuestros recursos son abundantes y siempre va a haber de dónde sustraer de manera ventajosa los recursos nuestros y que se van afuera y no se quedan en el país para su desarrollo. Sí, de por sí el panorama electoral es bastante incierto. A ello se suma esta constante inestabilidad, ¿no? Hemos pasado una inestabilidad constante en el Ejecutivo, con denuncias permanentes, con mucha frivolidad, con denuncias planteadas, etcétera, etcétera, con un Congreso totalmente desacreditado. Hay congresistas honorables, pero en su gran mayoría están totalmente desacreditados. Un poder judicial, una administración de justicia totalmente también desacreditada. O sea, ¿hacia dónde caminamos en esta etapa electoral, César? Porque uno mira las encuestas y probablemente la persona de a pie, el ciudadano de a pie, proyecta, van tales candidatos liderando las encuestas, ¿no? Pero lo que a veces, el tema de fondo es que ninguno de ellos logra pasar el 10%, César. O sea, no tienen nivel ni siquiera de credibilidad o que la gente le crea. Pero cuando vemos el otro lado, estoy citando la última encuesta de apoyo porque es para graficarlo, más del 40% entre los que no saben, no opinan y no han decidido su voto, ahí está, el voto en blanco, ahí está, más del 40%. O sea, no sabemos hacia dónde nos enrumbamos en estos momentos. Súmalo a que faltan 5 meses y sencillo para las elecciones. Suma a que el sistema electoral implementado para estas elecciones es de lo más absurdo, de lo más bananero, pintoresco, 40 y tantas organizaciones en actividad, personajes que ni siquiera se lo ha visto en pelea de callejera. Súmale a que la investidura presidencial con estos cambios de 8 presidentes en un decenio prácticamente no tiene valor. El fajín presidencial es un adorno ahora en el Perú porque cualquier caso te lo quitan. Y tienes el Congreso totalmente, este Congreso, y ojalá que el próximo Congreso sea diferente, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que albergue a las mejores personas, difícil en el contexto de cómo se va a desarrollar estas elecciones,
pero tengamos el deseo y la esperanza de que así sea. Entonces, es todo una suma de ingredientes que hacen para el inversionista serio imposible de visualizar una posibilidad de negocio y de inversión en el país. Cada uno de estos componentes que estamos mencionando, José, son elementos que incrementan la incertidumbre. Y lo que más manejan o detestan los inversionistas es la incertidumbre, más aún la incertidumbre política y peor aún la incertidumbre política asociada con incertidumbre del sistema de justicia. Es bien lamentable. A mí estas últimas de esa carta que le envió Delia, que ¿sabes qué? El día jueves estoy yendo para que me entregues el cargo. Mira, yo no soy ni constitucionalista ni abogado, pero fíjate, yo entiendo de que si la Junta Nacional de Justicia ha sido interpelada por el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia es la que ha revocado a Delia Espinosa, suspendido del cargo, se supone que es la Junta Nacional de Justicia la que tiene que dar el paso en mérito a la resolución del Poder Judicial. Pero Delia se va de frente con el fiscal de la Nación para que la reponga. O sea, ¿qué hay acá? ¿Qué quiere hacer esta señora? Gorriti le he dicho, métele miedo a Tomás Gálvez. Tomás Gálvez yo creo que es un fiscal que está cuajado porque ha sido denunciado por un montón de cosas y ahí está al frente de la Fiscalía de la Nación. Entonces, eso ya me preocupó en demasía. O sea, ya son impúdicos en donde se ve toda la desnudez de la trama ideológica que está detrás de la Fiscalía de la Nación y también del Poder Judicial. César, en esa línea de análisis, para ti la preocupación mayor es que si Delia Espinosa logra retomar el Ministerio Público, asume la Fiscalía de la Nación, el tránsito electoral va a variar. Por supuesto. O sea, la consigna. Delia Espinosa no lo hace por sí misma. Delia Espinosa ya es una persona que le ha lavado el cerebro, pero va a obedecer los mandatos de otra dimensión y de él es una buena antena para esas labores, y lo que va a hacer es nuevamente revivir el caso de los cócteles. A López Aliaga le va a abrir procesos porque no pagó una deuda, le va a abrir procesos a todo el mundo que se interponga en el camino del objetivo político que tienen para abril del 2026. Eso lo va a hacer sí o sí. Es más, existen evidencias claras de que Delia ha manifestado su animación, por ejemplo, por Fuerza Popular. No es una, inclusive ha sido un adelanto de opinión y no me queda la menor duda. O sea, Delia entra a arreglar el escenario electoral persiguiendo a los peligrosos que no son del gusto de los caviares y dándole pies, señalándole el camino a aquellos que necesite que les garantice el poder de este grupo caviar, que es lo que es su máximo deseo. Estamos hablando ya de personajes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y si logran una presidencia de la República con mayor razón. Allí sí, Josecito, hacer maletas, ¿no? O sea, para ti tiene una agenda propia. Sí, no, ella es un alfil de un tablero de ajedrez bien montado por la ideología caviar que trasciende nuestras fronteras. Recuerda que en América del Sur se están peleando estas antenas, ¿no? Chile tiene elecciones mañana, si no me equivoco, Sí. la primera vuelta. Entonces hay una pugna entre derecha e izquierda. Ecuador todavía sigue peleando a pesar de que le tiran cargamontón. Ya se avecina unas elecciones en Colombia, ¿no? Hay este frente de los Estados Unidos en el Caribe por tema de Venezuela. México, que está cada vez decayendo con una doctrina pro narcotráfico. Entonces,
todas esas cosas las tienen que recomponer. O sea, hay un cerebro más arriba de los intereses nacionales, pero que el Perú juega un rol importante. Entonces, sí hay una agenda mayor, José, hay una agenda mayor, y una de las operadoras, en este caso es Delio Espinosa, a mi concepto, digamos, en mi opinión, Delio Espinosa es un alfil que está jugando este tablero de otra dimensión, ¿no? En ese escenario, ¿cómo se podrían mover en todo caso las candidaturas, ¿no? Y a quién, o sea, porque ese 40-42% de votos nulos, votos en blanco, de una u otra manera, de acuerdo a lo que ocurre en nuestro país, decide en las últimas horas por quién encamina su voto, a quién le da, por quién sufraga, ¿no? ¿Qué puede ocurrir, César? ¿Qué crees tú que en medio de todo este desorden, en medio de toda esta situación, y si en algo va a influenciar que América Latina tenga, digamos, una posición más cercana en estos momentos a los movimientos de derecha, en el Perú puede darse a la inversa, porque lo que ha pasado en Bolivia es una demostración, lo que ha pasado en Ecuador es una demostración, en Chile está por verse, cierto, la candidata Jara es la que está encabezando las encuestas, pero probablemente se vayan al balotaje, una segunda vuelta. Así es. En Colombia, Petro no las tiene consigo, naturalmente, van a elecciones del próximo año, y en el Perú la incertidumbre creo que es mayor. Mayor, 40 agrupaciones políticas, Así es. todos quieren ser cabeza de ratón, ¿no? Y eso hace que las preferencias y las propuestas, el menú electoral se confunda, y por eso tienes un 40 y de repente más de gente que no sabe por quién votar. Yo no le diría 40%, yo creo que hay más gente, porque esa misma gente que dice yo votaría por López Aliaga, yo votaría por Fuerza Popular, mañana sale un par de notas escandalosas fabricadas con inteligencia artificial y baja, ¿no? Entonces, la manipulación también va a estar a la orden del día, José. Yo creo que esa gente que ahorita está en esa incertidumbre 40 o más, necesita un cambio de paradigma. Debe, dentro del menú que tenemos de candidatos presidenciales, debe salir alguien, no lo veo todavía ni a López Aliaga ni a Keiko Fujimori, que cambie el paradigma de la política. Creo yo que López Aliaga va a ser sujeto de un ataque artero, levantando cosas muchas veces infundadas, generando pánico en la población. Keiko Fujimori no la tiene nada fácil. Keiko Fujimori está tan mediatizada durante tantos años que cualquier cosa pequeña va a generar suspicacia y va a caer su preferencia, a pesar de que tiene un voto duro. Entonces debe haber alguien que cambie el paradigma, debe haber un candidato inteligente que diga, ok, tenemos una juventud que está saliendo a protestar, ¿no? Necesito un rostro fresco, no necesito personas que ya están desgastadas, necesito una propuesta coherente, necesito que se generen libertades, que no me ofrezcan el oro y el morro, sino que me digan, ¿sabes qué? La plata de todos los peruanos la vamos a administrar bien, vamos a reducir el tamaño del Estado de manera sustancial, vamos a generar libertades para el trabajo, para el empleo, para las empresas, vamos a propiciar condiciones para el respeto de la inversión, porque sin inversión no hay desarrollo, y la parte social la vamos a manejar de manera inteligente y que no sirva como el elemento, como hacen los zurdos, ¿no? Los programas sociales los llevan para tener retenidos a una población en el hambre y en la pobreza, para que sigan siendo de ellos el voto duro, ¿no? Lo que decía López Obrador, lo que decía Hugo Chávez, lo que decía Maduro. O sea, ¿para qué vamos a sacar a los pobres de la pobreza si se vuelven de clase media? Ya no nos van a querer, así que mejor mantengámoslos así. O sea, esa es la prédica, y hay que decir desde que eso es una prédica perversa, y que el Perú tiene más oportunidades, tiene más recursos y puede salir adelante
con una lógica de gobierno más transparente, ¿no? Ahora, César, tenemos un elenco estable hasta el momento, ¿no? Tenemos a López Aliaga, tenemos a Keiko Fujimori, a Mario Vizcarra, tenemos a Carlos Álvarez, un poco más abajo lo están situando a César Acuña, a Alfonso López Chau, por lo menos en las encuestas es el elenco estable, ¿no? Pero tú ves otra figura, ahí quienes ya empiezan a pensar en la centro derecha o la derecha en Carlos Spa, que es una figura que está apareciendo muy mediática en estos momentos, pero que muchos empiezan a mirarlo con cierta atención. Y por el lado, otras personas, unos incluso apuestan por el hijo de Rafael Belaúnde, el nieto de Rafael Belaúnde, ¿no? Rafael Belaúnde Auri. Otros piensan en que se puede inclinar a lo mejor en un voto más duro hacia la izquierda. ¿Qué cosa crees tú que en estos 5 meses, como tú bien lo has graficado, podría ocurrir si es que las cosas siguen igual en el país? A ver, todavía faltan algunos personajes. Claro. Se me ocurre que todavía no está mostrándose El APRA, por ejemplo. El APRA, por ejemplo. El APRA. El APRA, pero el APRA. Mesías Guevara. Así es, ¿no? Pero yo creo que en el APRA bueno, no es Acción Popular Mesías Guevara se va para otra organización, pero la tienen complicada, no sé hasta qué punto ni el APRA ni la otra agrupación la puedan hacer porque están con muchos problemas intestinos, ¿no? También salía George Forsyth por ahí con Somos Perú. Entonces, habría que ver cómo, esta es una carrera, no sé si te acuerdas tú, en esas carreras de largo aliento, que siempre tú debes buscar estar entre el tercero y el cuarto. En el pelotón, en el primer pelotón, ¿no? En el primer pelotón, pero rezagadito, ¿no? Rezagadito para agarrar la última curva. Así es. Entonces, esperar que los otros se desgasten, y muchas veces se van a desgastar, no tanto, muchas veces se desgastan por sus propias imperfecciones y también por lo que viene de afuera. Y entonces habría que ver ese elemento que rompe el paradigma actual y que atraiga a esta población que no sabe por quién votar. Entonces las inteligencias políticas, aquellos asesores que están manejando campañas, ahorita debe haber muchos, deben pensar qué perfil se ajustaría mejor, ¿no?, a las preferencias de esta población descontenta que sale en las marchas y que está buscando un cambio y que se vayan todos. ¿Qué perfil es el que va a ajustarse? Yo tengo algunas ideas, pero digamos, no las voy a soltar aquí, ¿no? Pero te digo, tengo unas ideas de más o menos qué perfil podría atraer a esta gente, a esta población, y podría ser penúltimo del pelotón que empiece los últimos meses a avanzar. Me acuerdo mucho de la campaña de Alberto Fujimori. Claro. Del 90. 90, claro. Todo el mundo estaba con un pelotón ahí, el chinito estaba ahí tranquilo. Y con el tractor, ¿no? Con el tractorcito, ¿no? Y era un chiste cuando iba Pepo Cajamarca con su tractor, claro, carismático y todo, pura sonrisa. Sino que no ríen, los chinos ríen hasta con su mirada, ¿no? Cuando están serios están sonriendo porque tienen los ojos chinos. Entonces, así creo que puede darse una figura, y ojalá que tenga llamémosle el nombre correcto, outsider, que tenga calidad para que pueda hacer los cambios que necesita el país. Y los cambios que necesita el país son bien complicados, pero se tienen que hacer. Si no, seguimos con la tendencia hacia la caída institucional, seguiremos con más del 70% de economía informal, crimen organizado, delincuencia, inseguridad ciudadana, tierra de nadie en muchos sectores, una agricultura postrada, la agricultura de sierra, sobre todo de sierra y selva, y
y que se produzcan estos grandes cambios y estas grandes inversiones. Ahora, César, tú Sí eres... es posible. Discúlpame, tú eres economista y ¿qué tanto puede pesar? Quizás no son las mejores cifras que se van a obtener este año en materia económica, pero lo que sí va a poder exhibir el Perú que está por encima de todos los países de América Latina. Así es. O sea, Sí, sí. es paradójico, ¿no? Tenemos un crecimiento, vamos a tener un crecimiento entre 3, 3.2 probablemente. Está por encima de lo que va a crecer Chile, está por encima de lo que va a crecer Colombia, está por encima de lo que va a crecer Ecuador, por encima de casi todos los países de la región. Tenemos una inflación bajísima, no solamente a nivel continental, sino a nivel mundial. Esto lo ha dicho el propio Julio Velarde. Claro, tenemos un alto déficit fiscal, que ese es un talón de Aquiles que probablemente sea uno de los lastres que va a arrastrar el próximo gobierno, los próximos gobiernos en el Perú. ¿Qué tanto puede pesar estas cifras que no son las mejores para que el elector se proyecte en decir, tengo que seguir manteniendo aún así este modelo que está caminando a tumbo, pero camina más estable y nos coloca por lo menos en una situación más expectante en términos económicos? Crecer 3.1% No es mucho, yo sé. en la... ¿Perdón? No es mucho en realidad. Ya, está bien, pero si tú lo relativizas, te dices, oye, ¿qué hemos hecho para crecer 3.1%? ¿Y qué hubiéramos hecho para Así crecer es, más? así es. Entonces uno dice 3.5, perdón, 3.1 es un montón para lo que no se ha hecho nada, para los desaciertos en el sector minero, para todas las políticas que van contra la inversión en los últimos 5 años. O sea, para que a pesar de toda esa situación adversa que ha tenido el país, crecer 3.1% es algo bueno, relativamente bueno, por lo que no se hizo nada. Los otros países han tenido la misma característica. Ya vemos Colombia, ya vemos Chile, ya vemos Bolivia, ¿no? Pero ellos no han tenido un factor importante que es el que Perú ha tenido, que en el Perú la economía se ha mantenido suelta, o sea, las fuerzas económicas han hecho sus mejores esfuerzos, y me refiero principalmente a la economía informal. Así es. La economía informal es la que ha dinamizado la economía formal. Porque en otros países donde el Estado es intervencionista en extremo, ha servido para paralizar el desarrollo económico y por eso su crecimiento es muy modesto. Modesto es el nuestro, pero en otras circunstancias. Si es que el gobierno se hubiese puesto pilas, hubiese sacado adelante proyectos emblemáticos en la minería, ahora que el oro está en un precio súper alto, que el cobre está como futuro proyectándose como uno de los commodities más valiosos en el mundo moderno que se avecina. Y tú te imaginas cuánto hubiésemos crecido si es que no hubiese en Cajamarca cometido la aberración de Conga, por ejemplo. Ahorita ese proyecto estaría produciendo. Y ya no estaríamos creciendo 3.1, de repente 3.5. De repente salía Michiquillay también. Ya no estaríamos en 3.5, estaríamos en 4. Y toda esa dinámica económica que genera la minería, porque el crecimiento de la minería absorbe o reactiva otros sectores como servicios, turismo, inclusive infraestructura hídrica para la agricultura. Entonces yo creo que en condiciones normales, si es que las cosas se hubiesen hecho bien, la economía hubiese crecido más o menos, creo yo, por sobre el 5%. Pero hemos hecho las cosas mal y aún así vamos a crecer 3.1 de acuerdo a las proyecciones. ¿Te imaginas? Yo veo el vaso de otra forma, ¿no? No lo veo como un déficit de la economía, sino como un déficit de las políticas económicas. Claro, yo te lo planteaba en el sentido que si esto de una otra manera puede ya en el último tramo de las elecciones
de una otra manera puede incidir en el voto del elector, ¿no? Es decir, estamos creciendo 3 puntos, pero podemos crecer más con políticas económicas serias, con planes de gobierno serios, continuando el modelo. A eso voy, si eso puede influenciar. Y remontar un poco, o trasladar, o extrapolar un poco lo que ha pasado en el gobierno de Castillo recientemente, ¿no? ¿No? O en otros gobiernos. Bolivia está en el lado sur, por ejemplo, en Puno, no hay mucho que explicarle, ellos saben lo que ocurre en Bolivia. Ujú. No, claro, ellos saben lo que ocurre en Bolivia. Y salvo que quieran entrar a un modelo muy parecido. Pero si algo eso puede influenciar, cualquiera fuera el candidato diga, mira, nosotros tenemos que construir, poner lo que en algún momento Toledo decía, voy a poner un ladrillo más sobre este peldaño, ¿no? Entonces, ¿eso Sí, o sea, puede ser eso? ¿Puede influenciar en algo? mira, todo, a ver, la conciencia colectiva, ¿no? La Sí, conciencia colectiva se empieza a generar con mensajes ideológicos. Y en el Perú todavía existe mucha animadversión. Se ha cultivado la animadversión del exitoso, del empresario, del emprendedor. ¿No? El emprendedor, su comodidad es porque le quita al pobre y la pobreza y los pobretólogos y toda esa ideología de la izquierda, muy bien diseñada por la izquierda caviar, es lo que durante décadas ha venido inoculando a las generaciones actuales. Entonces habría que hacer un trabajo de sinceramiento de lo que es, lo que persigue, las causas que determinan el bienestar de las familias. Explicarle que la única forma de que las familias tengan bienestar es que tengan un trabajo y un trabajo formal. Pero para que haya un trabajo formal tiene que haber inversión. La inversión tiene que tener una seguridad jurídica. Si encuentra la inversión una seguridad jurídica, el egoísmo del inversionista de querer beneficiar, de querer tener ganancias, va a servir, ese egoísmo va a servir para que las familias tengan fuentes de trabajo formales y mejoren sus condiciones de vida y sus familias, sus hijos puedan tener la capacidad de ascender en la escala de desarrollo social. Si se explica bien y de manera sostenida, bien sustentada, 3, 4 de los candidatos yo creo que estarían contribuyendo a que la población empiece a cambiar ese chip de el rico es rico porque yo soy pobre a un chip de que el rico puede generar inversiones donde yo puedo generar mi fuente de trabajo formal y puedo atender las necesidades de mi familia. Eso de ahí es un trabajo que tienen que hacer los políticos. Pero si todos los políticos se van por el lado de vender la demagogia de la pobreza, de la desigualdad y todo ese rollo comunista, sencillamente por contentar a los pobres, para ganar algunos votos, creo que van a perder la oportunidad de cambiar el chip. O sea, aquí para mí, para que esa población, y volviendo a la primera pregunta, para que ese 40% o más de gente vaya por una alternativa de desarrollo seria, tenemos que hacer, o los políticos tienen que hacer su trabajo para cambiar la visión de lo que es la economía, el desarrollo y el bienestar de la gente. muy bien, César. Yo te agradezco, como siempre, estos minutos a través de Don C. Le hemos dado un repaso a varios temas interesantes. En la medida que se acerque la campaña política, vamos a seguir semanas justamente dándole una piedra de toque a estos temas. ¿Por qué? Porque la población, de una u otra manera, tiene que ir recogiendo opiniones, por más que no les gusten. Pero precisamente nuestra tarea es esa, ¿no? Decirle, mira, esto es más o menos un punto de vista, una opinión. No pueden concordar con nosotros, pero se la manifestamos de la manera más seria, de la manera más respetuosa, de la manera mucho más, digamos, tratando de darle, digerir, que sea más digerible en términos de por qué se piensa así y por qué esto no se debería hacer. No sé si tengas algo que agregar, mi estimado César. Solamente agradecerte porque sí es bueno ventilar estas cosas, dar opinión, no tenemos la verdad absoluta, Exacto. pero aquellos que están escuchándonos y oyéndonos valorarán. Así. ¿Qué necesita un país
sumido en la desesperanza y en la pobreza teniendo oportunidades, o buscar la alternativa de que esas oportunidades se concreticen en realidades y generen bienestar. Para eso estamos y a la orden, José. Muy bien, mi estimado César. Buen fin de semana. Te agradezco como siempre la amabilidad. Saludos. Era nuestra secuencia Gracias. Don C, con César Zamora Bento en RCR, Red de Comunicación Regional. Don C. Con César Zamora Bento.